Hola amigos, ¿qué tal? Pues vamos con esa tercera charla cuaresmal que nos brinda nuestro amigo Alfonso Crespo, sacerdote de la diócesis de Málaga. Esta tercera charla se titula Maestro, enséñanos a orar. Jesús nos invita a decir a Dios Padre. La oración primordial de los cristianos, enseñada por Jesús, sorprende sobremanera. Qué atrevimiento dirigirnos a Dios llamándole Padre. El trato hace que los amigos terminen pareciéndose, compartiendo ideas y sentimientos. El Espíritu Santo que Jesús resucitado comunica y otorga hace posible que nos acerquemos a la amistad e intimidad personal con Dios Padre a través de Jesucristo. El Espíritu pone en nuestros labios la confesión: Jesús es Señor. Y la invocación: Abba, Padre. Inseparable ambas, confesión e invocación. Maestro, enséñanos a orar. El Papa emérito Benedicto XVI, en el capítulo 5 de su libro Jesús de Nazaret, reflexiona sobre el Padre Nuestro. Contempla el relato desde dos evangelistas, Mateo y Lucas. Su reflexión se inicia al hilo del Evangelio de Mateo, previniendo sobre dos formas erróneas de rezar. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Primero advierte, la oración no ha de ser una exhibición ante los hombres. Requiere una discreción que es esencial en una relación de amor. Y puntualiza el Papa: el amor de Dios por cada uno de nosotros es totalmente personal y lleva en sí ese misterio de lo que es único y no se puede divulgar ante los hombres. Esta discreción esencial de la oración no excluye la dimensión comunitaria. El mismo Padre Nuestro es una oración en primera persona del plural, pero este nosotros reaviva lo más íntimo de mi persona. Al rezar, siempre han de compenetrarse el aspecto exclusivamente personal y el comunitario. Segundo, otra forma equivocada de rezar ante la cual el Señor nos pone en guardia es la palabrería, la verborrea con la que se ahoga el espíritu. El Papa nos advierte: más allá de recitar fórmulas sabidas o levantar la oración con palabras de petición o de agradecimiento, es necesario que la relación con Dios permanezca en el fondo de nuestra alma. Para que esto ocurra, hay que avivar continuamente dicha relación y referir siempre a ella los asuntos de la vida cotidiana. Rezaremos tanto mejor cuanto más profundamente esté enraizada en nuestra alma la orientación hacia Dios. El evangelista San Lucas ofrece la enseñanza del Padre Nuestro en un contexto diverso al de Mateo. En pleno viaje catequético a Jerusalén, ha enviado a los 72 discípulos, un número que parece simbolizar el conjunto de los pueblos gentiles, como el 12 simboliza las tribus de Israel. Ha exultado en oración de alabanza por la fe de los sencillos. A continuación, la parábola del samaritano amplía la proximidad más allá de todo límite. Finalmente, María de Betania elige la parte mejor, es decir, estar con Jesús. No es casual que continúe la enseñanza del Padre Nuestro. Pero quizás lo más importante de esta perícopa es el pretexto elegido para la enseñanza. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. La forma de orar de Jesús impresionaba a sus discípulos. Al verlo orar, uno de ellos le pidió que le enseñase a rezar.
No sabemos exactamente qué es lo que más les impresionaba en aquella oración, pero podemos presumir que era sobre todo el impulso que llevaba al Hijo hacia el Padre y que suponía un compromiso de toda su alma en el contacto filial. En aquellos momentos privilegiados debía notarse una irradiación serena en el rostro de Cristo, que era como un reflejo del Padre invisible que contemplaba. El discípulo esperó a que terminase aquella oración antes de formular su petición. Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista a sus discípulos. Había sido discípulo de Juan Bautista y había recibido sus enseñanzas sobre la manera de orar. Pero al seguir con sus ojos a Jesús en su oración, comprendía la diferencia y deseaba rezar como él. Cuando dijo enséñanos a orar, intentaba decir orar a tu manera. El maestro no dejó de responder a esta petición que él mismo había provocado. Cuando oréis, decid, Padre. Y enunció en unas breves palabras el contenido de la oración que deseaba enseñarles. Jesús no ha dado a sus discípulos una regla oracional como hacían los grandes maestros. Él reza continuamente en medio de sus discípulos, reza ante ellos, transparenta la presencia del Padre. La oración del Padre Nuestro es una participación en la oración personal del Señor. La oración cristiana, siguiendo a Santa Teresa de Jesús, es una hermosa historia de amistad, donde el Señor transmite su alma orante a los amigos y éstos van siéndolo cada vez más, conforme se introducen en esa oración del amigo. En el Padre Nuestro rezamos con Jesús y Él reza con nosotros al Padre. La oración de Jesús, la oración nueva, la oración primordial. Cristo no se limitó a revelar al Padre. Mostró con su oración personal cómo podía expresarse la confianza y el amor filial. Invitó a sus discípulos a invocar al Padre llamándolo por su nombre y les enseñó una oración que ha sido precisamente recogida por la piedad cristiana. La gran novedad de la oración enseñada por Jesús consiste en la familiaridad con que invitó a los discípulos a dirigirse a un Dios que era su Padre. En la tradición judía se había desarrollado un respeto tan grande por la majestad divina que se abstenía ordinariamente de pronunciar el nombre de Dios. A lo largo del año litúrgico no había más que un solo día en el que el santo nombre de Dios era pronunciado en voz alta por el sumo sacerdote. La fiesta de la expiación terminaba con una proclamación de este nombre, que suscitaba en la gente un movimiento de postración y adoración. Por consiguiente, se suponía el acento en la distancia que existía entre Dios y el mundo. En su oración personal, Jesús demuestra que franquea esta distancia, ya que invoca al que reza con el nombre de Abba, que podemos traducir por nuestro cariñoso papá. Es esta una novedad absoluta. Se explica por el hecho de que Jesús es el Hijo, que tiene un acceso total a la intimidad del Padre. Jesús invoca en otras ocasiones a Dios como Padre, en la soledad del huerto de los olivos, en Getsemaní, donde con una familiaridad asombrosa con su Padre, le permite con entera libertad incluso pedirle que le ahorrase la prueba de la pasión. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Podía expansionarse filialmente ante el terrible sufrimiento que le amenazaba. El grito Abba adquiría todo su valor en el momento de la angustia. Padre, ayúdame, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al abrir el camino de la intimidad filial con el Padre, Jesús ensancha el campo de la oración mediante la facultad de decirlo todo y mediante ciertas iniciativas atrevidas que pertenecen a la dignidad de hijo. Utilizar la palabra familiar papá es al mismo tiempo apelar al afecto cariñoso del Padre para obtener de él cuanto se desea. Esta familiaridad también se manifiesta en la espontaneidad de su impulso hacia el Padre.
cargado de entusiasmo evangelizador, cuando se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor, de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. En Getsemaní son los sentimientos de amargura y de pavor los que provocan el recurso al Padre, una búsqueda más anhelante de su intimidad. En el clima más sereno de la vida pública, sube hacia el Padre un grito de admiración por los favores concedidos a los más pequeños. Tanto en el gozo como en la tristeza, asciende hasta el Padre la oración. Sabemos que el corazón humano siente con frecuencia la necesidad de compartir sus sentimientos con los demás. El corazón humano de Cristo emprendió por su intimidad con el Padre el camino de una confianza más completa. Este camino se abre ahora a la humanidad. Cuando la oración es contacto con la persona del Padre, puede expresarse con más amplia libertad y la más profunda confianza. La oración del discípulo, participación de la oración del Maestro. El Padre Nuestro, la oración del Señor, la oración dominical, es en verdad el resumen de todo el Evangelio, que dirá Tertuliano. La primera palabra de la oración es la más nueva y la más característica: Padre, probablemente en arameo, Abba. Con esta oración Jesús respondía no solamente a la petición de aprender a orar, sino al deseo del discípulo que deseaba orar como él. La novedad sorprendente con la que decía Abba en su oración personal tiene que pasar a la oración de sus discípulos. Desea compartir con ellos su condición filial y su vida como hijo. Por consiguiente, quiere también compartir con ellos su oración filial. Enseñarles a orar es enseñarles, ante todo, a decir Abba. De esta forma, quiere introducirnos en toda la profundidad de su intimidad con el Padre. Sus discípulos nunca se habían atrevido a apropiarse en su oración personal la invocación Abba, tan característica de la oración de Jesús, si éste no les hubiera invitado a emplear este vocablo. La intención de Cristo era acercar lo más posible a sus discípulos a aquel que era su Padre. La ausencia frecuente de la invocación Padre indica una falta de conciencia filial en la vida cristiana. Al pronunciar el nombre Abba, condensamos y reforzamos la relación paterno-filial. Nos sentimos huérfanos. Las tres primeras invocaciones del Padre Nuestro. El cristiano reza el Padre Nuestro con los mismos sentimientos filiales de Cristo, que no vino a hacer su voluntad, sino a cumplir la voluntad del Padre que le había enviado. Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro miran a Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo primero eres tú. En el Padre Nuestro Jesús pone palabra a lo que experimentó todos los días: el deseo de dar gloria al Padre, devolviendo al hombre la imagen perdida. Al profesar a Dios como Padre Nuestro, al proclamar santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Jesús nos invita a aceptar la paternidad de Dios en nuestra vida. Que la paternidad divina sea aceptada, reconocida, agradecida. Aceptar a Dios como Padre es sentirme hijo, en el Hijo. El resto, las peticiones que siguen, están subordinadas a este sentimiento. Pedimos el pan de cada día, el perdón de los pecados, que nos libre del mal en esta vida de impaciente espera, de agónica lucha y de frágil andadura. Y Dios se gana, merece el nombre de Padre, dándonos diariamente sus entrañas de misericordia, en el pan de la Eucaristía,
en el perdón que nos devuelve la amistad con Él y construye la fraternidad, en la fortaleza para rechazar la tentación del maligno. El Padre Nuestro, la oración dominical, es el modelo y la norma de la oración auténticamente cristiana. Porque en palabras de San Agustín, si vas discurriendo por todas las plegarias de la Santa Escritura, creo que nada hallarás que no se encuentre y contenga en esta oración dominical. Por eso hay libertad para decir estas cosas en la oración con unas u otras palabras, pero no debe haber libertad para decir cosas distintas. La oración confiada del Padre Nuestro no solo refuerza los lazos de filiación con Dios Padre, sino que refuerza nuestros lazos de amistad con Jesús, que nos enseñó esta oración y que la reza con nosotros. El Padre Nuestro es una oración no solo de hijos de Dios, sino de amigos y hermanos del único Hijo, en cuyos sentimientos se injertan los nuestros. Cuando falta el trato, también vosotros queréis marcharos. La oración es trato de amistad. El Padre Nuestro es rezar a Dios Padre en compañía con las palabras que Jesús nos enseñó. Y si falta el trato, se debilita la relación. El sentimiento de filiación se oscurece. La relación de amistad con Jesús se quiebra. Así ocurrió a muchos. Leamos un pasaje evangélico muy llamativo. Dijo Jesús: yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Resultado del discurso fue el abandono de muchos. Y entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Sin embargo, al poco tiempo, Pedro estará negándolo por 3 veces. ¿Por qué este abandono? Porque los discípulos estaban compartiendo una actividad intensa con el Maestro, pero al tiempo existía un abismo de distancia y cierta incomprensión. Son numerosos los lugares del Evangelio donde aparece esa distancia interior entre los apóstoles y Jesús. Así, en la confesión de Cesarea, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 13 al 23, cuando Jesús pregunta quién es él, la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, es solo una respuesta de memoria. Pedro no entiende lo que confiesa. Cuando el Maestro anticipa su pasión, ellos ni comprenden ni se atreven a preguntar. Tampoco aceptan íntimamente su vuelta a Jerusalén tras el intento de lapidación para visitar al amigo enfermo. No entienden nada. Están con él, pero están lejos de él. Le conocen y le desconocen profundamente. Ni siquiera pueden acompañarle la noche de Getsemaní, cuando se quedan dormidos. ¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo? Por eso, llegada la pasión, Jesús sabe y anuncia que su muerte traerá consigo la dispersión. Así se lo profetiza a Pedro poco antes de las negaciones de éste. ¿Qué ocurre? Están con él, pero no están íntimamente con él. Están con él, siguen su proyecto,
el reino que anunció en el monte. Se han apuntado a su causa, a su programa, pero no saben que el programa es él mismo, su persona en la historia. Esa será la causa de la incomprensión y del abandono. La oración cristiana nace de la amistad con Jesús y al mismo tiempo confirma esa amistad, la profundiza y la conduce a plenitud. Don de la amistad, camino de amistad, ejercicio de amistad, amistad sin más. Por eso va más allá de la obligación, de la metodología, de la necesidad externa. Es fiel como la amistad, no tiene utilidad, porque vale por sí misma. Estamos invitados a suspender nuestra vida de esta hermosa oración enseñada por Jesús. Al levantarnos, al acostarnos, en el momento de gozo, en situaciones de angustia, nuestra mirada se levanta al cielo y traemos de la memoria al corazón la invocación más hermosa, Padre nuestro. Como conclusión, la amistad exige trato. La oración es tratar con Jesús, que se ofrece como amigo y reclama mi amistad. La oración es conversación con el amigo y ya por sí misma es don, premio, gozo, paz. Jesús nos enseña a orar como Él, invocando a Dios como Padre, descansando en Él, buscando nuevas soluciones a nuestras preocupaciones y programar nuestros planes de futuro a la luz de sus enseñanzas. Orar, tratar con el Maestro y Señor, da calidad a nuestra vida, fortalece nuestra fe, alimenta nuestra esperanza y aviva la caridad. Pues que lo disfrutemos y que cada vez que recemos el Padre Nuestro nos acordemos de estas palabras que nos dice Alfonso Crespo y que nuestra oración no sea simplemente un recitar una oración sabida, sino una oración saboreada.